Shabbat Shalom, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel. Que nuestro Padre que está en el cielo les bendiga y les guarde. Bendito es nuestro Padre celestial. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, natan lanu Torah emet. Beshem Yahoshua HaMashiach. Amén, amén. Bendito es el Altísimo que nos ha dado su Torah, nos ministra con su palabra. Y en esta tarde de Shabbat, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, estamos hablando de un punto muy importante de nuestro crecimiento espiritual. Hemos estado hablando acerca de lo que es la inteligencia emocional. Estamos en la parte 12 del tema de la conversión, un tema que cada uno de nosotros debemos aprender a manejar, que cada uno de nosotros debemos aprender a poder entender cada vez más esas etapas y lo que se nos exige más allá del conocimiento, más allá de cualquier herramienta, tanto física como espiritual, que nosotros utilicemos, es para llevarnos a transformar nuestro carácter, a ser personas con madurez espiritual, con inteligencia emocional y que por sobre todas las cosas seamos luz. No podemos ser luz si realmente no estamos alumbrando correctamente. Y por eso el motivo de estas enseñanzas, uno de los principios que hemos estado viendo es Derech Eretz. Y en esta cuarta parte de este tema, de este subtema dentro del tema de la conversión, que es Derech Eretz, de nuestra conducta en la tierra, estamos hablando de lo que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, estuvimos hablando de lo que son las neuronas espejo, cómo nosotros nos reflejamos en las actitudes y cómo nosotros podemos llegar a ser influenciados o a influenciar a los demás con actitudes tanto positivas como negativas. Y estamos utilizando la palabra de nuestro Santo Maestro cuando habló acerca de mirar primero la viga que hay en nuestro ojo antes de mirar la pajita que está en el ojo de tu prójimo. Y también nos dijo nuestro amado Mesías Yahoshua en Lucas, en Gilel capítulo 6, verso 31, dice, y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Y en el capítulo 13 del libro de Yohanan, de Juan, versos del 34 al 35, él dice, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Amados hermanos, cuando nuestro santo maestro, el maestro de Israel y del mundo, dice, hoy, está en este tiempo, nos dice que miremos hoy, no para mañana, no para otro día, que miremos la viga que hay en nuestro ojo, en tu propio ojo, antes de ver lo que sucede en el ojo de tu hermano. Esto significa, mis queridos hermanos, que las relaciones humanas se dan primero ¿en dónde? En la mente. Que lo que pasa afuera de ti es en segundo grado y lo primero o lo más importante es lo que sucede en tu mente, lo que se surge dentro de ti. ¿Qué es lo que está surgiendo dentro de ti? ¿Cómo te analizas tu vida? ¿Cómo te ves tu perspectiva en ti? Cuando los sacerdotes iban a ministrar en el templo, había lo que se conoce como el lavacro de bronce o de cobre. La palabra hebrea ahí es nehoshet, mayormente refiriéndose al cobre. Ellos tenían que verse a sí mismos para verificar si no tenían alguna imperfección, si tenían mal acomodado alguna parte de su atuendo, si tenían alguna mancha, alguna cosita de hollín, algo que les ensuciara sus vestiduras. Debían entonces corregir eso. Para eso era que se hacía adicionalmente para el lavamiento que siempre se estaban haciendo de purificación para ir a ministrar. De la misma manera, nosotros tenemos que constantemente estar viéndonos en ese espejo perfecto, que es la bendita palabra, que nos muestra nuestras imperfecciones y corregirlas, porque si no las corregimos, vamos a estar proyectando esos defectos, esas cosas que no corregimos en los demás. Nuestro maestro habla de relaciones. La viga en tu ojo, la pajita en el ojo de tu hermano. Amados, recuerden, esto significa que las relaciones humanas se dan primero en la mente y luego se experimentan en el exterior. El hecho de que somos capaces, amados hermanos, de ver la pajita en el ojo de nuestro prójimo y no ver la viga en nuestro propio ojo revela que nos pasamos la vida proyectando sobre los demás nuestra propia realidad.
Una vez que te das cuenta de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si entendemos eso, que lo que proyectamos hacia los demás habla más de nosotros mismos que de nuestro prójimo, y que esa conciencia es lo que nos permite desarrollar la inteligencia emocional. Cuando nosotros nos damos cuenta de los errores que tenemos internamente y empezamos a tratarlos y empezamos a ministrar nuestra propia vida antes de tratar de corregir a los demás, eso nos va creando a nosotros inteligencia emocional, nos va ayudando a forjar nuestro carácter, a formar nuestro carácter. Una persona con inteligencia emocional es lo suficientemente fuerte como para darse cuenta que aquellos aspectos que le disgustan de los demás revelan situaciones, aristas de sus propias vidas sobre las cuales tienen que trabajar para superarlas. Uno no puede pasarse la vida cayendo en la trampa del Yetzer Hará, de la inclinación a hacer el mal. ¿Qué hace la inclinación a hacer el mal? ¿Qué hace el pecado que habita en nosotros? Se oculta en nuestros propios defectos, proyectándonos en la observación de los defectos de los demás. Muchas veces, amados, nosotros tenemos defectos y debilidades sobre los cuales no queremos tomar responsabilidades. Y entonces, como un mecanismo de defensa, los proyectamos sobre los demás para que sean los demás, en nuestra propia interpretación, los que se corrijan, porque tú te tienes que corregir, pero no nos damos cuenta que el defecto que yo estoy corrigiendo y juzgando en otros, eso lo tengo encima, lo vivo, lo practico y a veces en magnitud, en gran escala. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Amados, el problema mayor no está en la pajita del prójimo, sino en la viga que yo tengo en mi propio ojo. Dijo nuestro Mesías, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Eso significa que cuando tú observas los defectos de los demás, revela más cosas sobre ti que de la otra persona. Y hasta que no llegues a un punto en tu vida donde decidas, donde quieras, donde desees y donde persistas en cambiar eso en tu vida y recuperar el control de tus sentimientos, recuperar el control de tu inteligencia emocional para hacerte cargo de las consecuencias, de las responsabilidades que te atañen, de esos aspectos incongruentes y contradictorios en tu vida que detectas en los demás, pero que en realidad son tuyos, son propios. Si no tomas conciencia y responsabilidad de tus defectos, entonces no te vas a perfeccionar como ser humano, no te vas a elevar, no vas a transformar tu carácter, no vas a formar tu carácter, no vas a adquirir inteligencia emocional. La mayoría de las cosas, amado hermano que me escuchas, amada hermana que me escuchas, que te hacen daño, no es lo que hace tu prójimo, es la interpretación equivocada que hacemos de lo que hace nuestro prójimo y es el resultado de un mecanismo de defensa equivocado que tenemos que nos lleva a crear nuestra propia interpretación de las cosas, viviendo en base a esas interpretaciones, las cuales casi siempre están distorsionadas por la enorme viga que tenemos en nuestro ojo. Nuestro Mesías, en base a esa enseñanza, podemos de nuestro Santo Maestro, podemos decir que las cosas que en nuestra vida que no hemos resuelto satisfactoriamente son las que realmente nos molestan en esas acciones que vemos en nuestro prójimo, en los demás. Cuando lo que hace tu prójimo te molesta, te provoca ira, ten cuidado, porque podría ser una proyección de un problema dentro de ti que todavía tú no has resuelto. Al momento que eres capaz de ver hasta, de andar juzgando, de andar de inquisidor, de andar de inquisidora y de ver hasta la más pequeña pajita en el ojo de tu prójimo, ignorando la enorme viga que tienes en tu propio ojo, ya no ves a los demás como realmente son, sino estás viendo a los demás como realmente eres tú. Cuando los problemas se vuelven crónicos, cuando no sacamos la viga de nuestro propio ojo, seguimos escondiendo nuestro lado oscuro, seguimos sin tomar la responsabilidad sobre eso. Cuando buscamos un chivo expiatorio que lo haga por nosotros para sentirnos bien,
ese nunca será el camino correcto para tu autorrealización, para tu elevación espiritual, para tu perfeccionamiento como ser humano, para la formación de tu carácter. Ese nunca va a ser el camino. Una de las consecuencias de estar viviendo siempre observando la pajita en el ojo de tu prójimo y no comenzar con tu tikkun nefesh, con tu reparación del alma, es que puedes caer en un estado de orgullo, de arrogancia tan grande y que incluso te rebelas ante las autoridades. Te puedes llenar tanto de un irrespeto hacia las autoridades, porque siempre, como andas ya de inquisidor, consciente e inconscientemente, andas buscándole el defecto a los demás, corrigiendo a los demás, y no te das cuenta del grave error que tú tienes dentro, entonces puedes terminar incluso rebelándote en contra de las autoridades. Y te hablo a ti, hermano, te hablo a ti, hermana de la casa de Israel, que pertenecen a una congregación, que incluso virtual o físicamente te conectas o sirves a los hermanos. Si tú no corriges esos defectos, esas situaciones que hay en tu interior, vas a llegar a un punto que la consecuencia más grave va a ser la rebeldía. No vas a ser una persona amable, no vas a ser una persona que incluso se sujete a los demás y que tengas mansedumbre. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, tus errores lo vas a proyectar, proyectas lo que está en ti, lo que habita en ti, lo que te pervierte a ti, lo proyectas en los demás. Y tenemos, por ejemplo, un tremendo, valga la redundancia, un ejemplo bíblico de esa situación. Un varón que por estar viendo la pajita en el ojo de su prójimo, terminó proyectando la viga que había en el suyo propio hacia un líder de Israel. El caso de Korah, el caso de Coré y sus asociados. Cuando Korah criticó a Moshe y se rebeló contra su autoridad, en realidad estaba proyectando no un problema de Moshe, sino un serio problema en su propio carácter, en su propio deseo de sobresalir, de ocupar el primer lugar, de recibir, mire, el aplauso de la gente, de mostrarse más justo, más piadoso y más conocedor de la Torá que mismo Moshe. Cuando nosotros estamos más pendientes de los defectos de los demás, de criticar lo que hacen los demás, eso es una clara evidencia que hay un problema interno en nuestro comportamiento. Esto debe de ser una alerta para nosotros, para indicarnos que hay que trabajar en nuestro carácter. El problema de Korah es que pensaba que sabía más Torah que Moshe, más Torah que Aarón, y por no ver su viga en su propio ojo, estaba viendo la pajita en el ojo de los demás y proyectando sus propios defectos y pecados en Moshe y Aarón. Y había llegado a un punto de envanecimiento que pensaba que él sabía más palabra, más escritura, más Torah, más halajá, como se utiliza la palabra en el judaísmo, que Aarón, y que por lo tanto él era el que debía estar al frente del sacerdocio y decir cómo se hacían las cosas, cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. Y el envanecimiento del conocimiento lo llevó a la rebelión, porque buscaba hacer las cosas para ser visto por los hombres más que ser visto por el Eterno. Él quería vivir de las apariencias más que del servicio puro del corazón. Y su piedad no era otra cosa que la proyección equivocada de su ego y de su sed de liderazgo. Vamos a hacer un recuento, amados. Por ejemplo, en el caso de Coré. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque es uno de los ejemplos que lamentablemente llegaron al punto límite en el cual el Eterno tuvo que intervenir a través de Moshe para corregir ese problema en el pueblo. Porque una persona que solamente ve la pajita en el prójimo de su ojo, pero en el ojo de su prójimo, y no ve la viga en su propio ojo, puede terminar incluso acarreando maldición y castigo, no solamente sobre su vida, sino sobre su familia, sobre el trabajo, en sus compañeros de trabajo, sus compañeros de colegio, de la universidad, sobre una congregación. Puede acarrear grandes males, castigos, retrasos, maldiciones, sobre un grupo de personas en general, no solamente en la vida de esa persona.
Por eso, cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel y hablamos de las congregaciones, hablamos y te hablamos a ti, hermano, a ti, hermana, que me escuchas, debes tener en cuenta que no solamente si tú no corriges tu problema, o esas situaciones, si no te analizas tu vida para ver lo que hay en ti, quizás las debilidades, quizás el problema de los ojos, el problema de la lengua, tus pensamientos, tu oído, qué es lo que estás haciendo con tus manos, con tus pies. Si tú no corriges ese problema, no solamente puede traer castigos, retrasos, situaciones sobre tu vida, sino también sobre tu entorno, porque eres una persona que debe impactar a los demás. Y como hoy en día eres un converso, eres una persona que tiene una relación de pacto con el Eterno, siempre vas a impactar a los demás, a los que te rodean. Procura que sea de manera positiva. Procura que sea porque tu luz les esté alumbrando y no porque simple y llanamente lo que tú tienes interior, en tu interior, que no es positivo, sino negativo, está, en vez de alumbrar, está contaminando, está oscureciendo, está incluso cegando el entendimiento de muchos y cegando el camino para que ellos digan, no, si así es tener la verdad, si así es guardar la Torah, pues prefiero quedarme como estoy, porque lamentablemente así hemos escuchado. Entonces, ¿cuál era el problema de Coré? Que pensaba que sabía más Torah que Moshe, más Torah que Aarón. Y vamos a hacer ese recuento, amados. Hay un grupo de levitas bajo la dirección de Coraj y un grupo de rubenitas bajo la dirección de Datán, de Abirán y Om, que encabezaron una revuelta contra Moshe y en contra de Aarón. Y en esta rebelión participaron 250 miembros prominentes de la comunidad de Israel. La rebelión de Korah estaba basada en el reclamo de que él esperaba ser designado dirigente principal de la tribu de Leví. Y Datán y sus asociados reclamaban el derecho de liderazgo basado en su conexión con Rubén, el hijo mayor de Jacob. Cuando uno estudia esta porción de la bendita palabra en la Torá, uno no puede hacer otra cosa que decir, wow, pobre Moshe, pobre Aarón. No es fácil, amados, concebir la idea de que alguien se pueda levantar en contra de estos dos varones del Eterno que dieron todo su tiempo, sus talentos, sus riquezas, sus familias para servir a cambio de nada a los hijos de Israel. No se levantaron contra Moshe simples miembros de la casa de Israel, sino líderes connotados, líderes cercanos a Moshe, desafiando la autoridad de Moshe, desafiando la autoridad de Aarón, desafiando incluso las señales que el Eterno ya había dictaminado para que ellos dos fuesen los que encabezaran tanto el liderazgo de toda la comunidad como el sacerdocio. Korah había sido colocado por Moshe, y escuchen muy bien esto, él había sido colocado por Moshe en una tremenda posición de tremendo honor, de tremenda influencia, y ahora contra todo pronóstico se revela en contra de su líder. Incluso, ¿qué hizo Moshe? Desafió a Korah y a sus seguidores. Les dijo que al amanecer, al día siguiente, se iban a reunir para tratar de entender ese caso. Y después de advertir al pueblo que se mantuviera lejos de Korah y de su grupo, Moshe anuncia el método por el cual el Eterno indicaría su elección de sus líderes para demostrar quiénes eran los líderes puestos por el Eterno. Vamos a leer Bamidbar números 16, del verso 25 en adelante. Dice, entonces Moshe se levantó y fue a hablar con Datán y Abiram, y los ancianos de Israel lo siguieron. Y Moshe le dijo a la congregación, apártense de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca para que no mueran por todos sus pecados. La gente se apartó de las tiendas de Korah, de Datán y Abiram y de sus alrededores. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres y todos sus hijos. Entonces Moshe le dijo, con esto sabrán que Adonai me ha enviado a hacer todo esto y que no las hago por mi propia voluntad. Si cuando estos hombres sean visitados, mueren como mueren todos los hombres, eso querrá decir que Adonai no me envió. Pero si el Eterno hace algo diferente y la tierra se abre y se los traga vivos y bajan al sepulcro junto con todas sus cosas, entonces ustedes sabrán que estos hombres ofendieron a Adonai Yahweh.
Y en cuanto Moshe, escuchen muy bien, en cuanto Moshe terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies, se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coraj, junto con todos sus bienes, cayeron vivos al sepulcro, con todo lo que tenían, y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de la congregación. Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban a su alrededor huyeron, pues decían, no nos vaya a tragar también la tierra. Además de la presencia de Adonai Yahweh, salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Qué terrible, amados. Primero, qué tremendo. Y segundo, qué terrible. Fueron tragados vivos por la tierra y salió fuego del Eterno y quemó a los 250 líderes que querían el puesto o tenían ínfulas, tenían orgullo, tenían ego, arrogancia. Amados, la rebelión es un mal tan grave que el profeta Samuel lo compara con el pecado de hechicería y de la adivinación. La rebelión es contagiosa. Y resulta que ahora, en vez de proteger a Moshe y de apoyar su decisión, se levantan otros hijos de Israel acusando a Moshe ahora de abuso de autoridad. No solamente eso, amados, sino que responsabilizaron a Moshe de la muerte de Korah. El Eterno revela cuán indignante fue para él el desacato a las autoridades que el Eterno había puesto como Moshe y a Aarón. Y por ejemplo, porque la gente le decía casi que, Moshe, se te pasó la mano, ¿sí? ¿Y qué pasó con aquellos hombres que en vez de apoyar a Moshe, que en vez de aceptar su decisión, a la decisión que él había tomado, ahora, amados, lo acusan de abuso de poder? Se te fue la mano, Moshe. Fuiste muy duro con ellos. Dice la bendita Torá, dice nuestra sagrada Torá, que fueron castigados con una plaga que mató a 14,700 personas. Y esto nos enseña una gran lección por ejemplo, para una comunidad, que no solamente es la manera individual de nosotros vivir nuestras vidas. Cada miembro busca, por ejemplo, en una congregación, cada miembro busca crecer espiritualmente e intelectualmente. Busca adquirir más madurez, más formación de carácter, más de bekut, más acercamiento al Eterno, más inteligencia emocional, una madurez espiritual, esa formación de carácter que nos acerca al Eterno. Pero todo esto nos enseña una gran lección, que no solamente como individuos debemos buscar eso, sino que debemos aprender a mirar los defectos y los errores, nuestra viga en el ojo, ¿sí? Como individuos, pero también como comunidad, debemos aprender a tener esa inteligencia emocional, a tener esa madurez, a preocuparnos los unos por los otros, no andar como llaneros solitarios, no pensar, bueno, yo me preocupo por mí, no me importan los demás, porque eso es también parte de ese principio. Y a ver, amados, respaldar siempre las autoridades, porque cuando se levanta la cizaña a una congregación, la cizaña siempre va a existir. Entonces, esa cizaña o esa persona que lamentablemente todo el tiempo anda viendo la pajita en el ojo del prójimo y no ve su propia viga, va a causar que entre la rebeldía, y la rebeldía es contagiosa. ¿Se acuerdan de lo que dice la escritura acerca del hijo del rey David, de Absalom o de Absalom? Empezó a criticar a su propio padre. Empezó, al ver que fue colocado en disciplina, empezó a criticar a su propio papá, a cuestionar su liderazgo, a criticar, y empezó a influenciar a los demás. Amados, cuando un líder toma una decisión disciplinaria a un miembro, por ejemplo, de una comunidad, con la mira de ayudarlo a mejorar su carácter, a encaminar su vida por el camino correcto, será siempre responsabilidad del resto de la comunidad apoyar esa decisión y facilitar que el disciplinado logre superar sus debilidades y llegar a ser una mejor persona, porque ese es el objetivo de la disciplina. La disciplina no tiene como objetivo la venganza, para nada.
La disciplina tiene como objetivo la elevación espiritual de la persona. Y en vez de respaldar a Moshe, respaldaron a los rebeldes. Amados, recuerden que cuando los líderes que deben tener un criterio apropiado, un criterio congruente, un criterio, deben de ser sabios, no solamente inteligentes, deben de ser sabios. Recuerden, una persona inteligente ve un problema y da una solución. Una persona sabia ve el problema, lo corrige, y no solamente lo corrige, sino que trabaja en que esas cosas no se vuelvan a repetir a corto, mediano o a largo plazo en el futuro. Eso es una persona sabia y eso es lo que se pide de los líderes, de las personas que están a cargo, no solamente de las comunidades, sino también de las casas, de sus hogares. Mamá, papá, ustedes son líderes de sus hogares. Debemos aprender a ser sabios, a corregir los problemas o situaciones que se puedan suscitar en nuestros hogares de tal manera que cuando que en el futuro no se vayan a presentar nuevamente ese mismo antecedente. Porque eso vemos muchas veces en los hermanos que tienen antecedentes de los mismos comportamientos repetitivos. Hace 5 años fue lo mismo, hace 3 años volvió a caer, después lo volvió a hacer y ahorita lo vuelve a hacer. Entonces no está creciendo espiritualmente. Hay antecedentes que indican que falta tratar el carácter y que esa persona no se está esforzando por agradar al Eterno, solamente vive de apariencias. Y eso es importante, amados. Nosotros debemos crecer como personas, realmente demostrar que somos gente que tiene una relación de pacto con nuestro Padre. Entonces, queridos hermanos, ¿qué hicieron estos rebeldes? En vez de decirle a Moshe, gracias por el cuidado que pones en enderezar nuestros pasos para que nos vaya bien, ¿qué hicieron? Se identificaron con los rebeldes y los apoyaron y le pasaron la mano. Pobrecito, Korah, Moshe es un malvado, ahora se cree la gran cosa, usurpando así y dañando la autoridad de Moshe delante de todo el pueblo. Y el resultado es una actitud equivocada que nos costó una plaga que mató a 14,700 personas. Fue solo incluso cuando a Aarón, a Cohen, el sacerdote, caminó entre la gente con un recipiente de incienso, tomando carbones del altar, ¿sí? del sacrificio, instruido por Moshe, y que pasó en medio del pueblo, que cesó la plaga. Hay momentos, amados, cuando un líder, y esto no solamente para los líderes de comunidad, sino para ti, que perteneces a un hogar, perteneces a una comunidad, a un trabajo, tienes una vida, y por eso esto también es para ti. Pero en el caso de los líderes de comunidades, de congregaciones, de Quejilot, hay momentos que los líderes tienen que tomar decisiones disciplinarias sobre los miembros de la comunidad. Y cuando eso llega, la comunidad entera tiene que unirse al líder y apoyar la decisión. No ir donde está el disciplinado y compadecerse de él, decirle qué mal que te han hecho, cómo han abusado de ti, no han reconocido lo que tú has hecho y cosas por el estilo. Amados, el Todopoderoso no toleró esa falta de respeto en contra de Moshe. El final de Korah fue la total derrota. La escritura nos dice, nos demuestra que la tierra se abrió y se lo tragó junto con sus hogares, junto con todos los que tenían, las provisiones, todos los que estaban relacionados con con Korah, perdón, todas las provisiones que él tenía. Y es el único lugar en la escritura que se nos dice que esta gente descendió viva, murió, se los tragó la tierra viva. Imagínense este cuadro en presencia de toda la tierra, de todo el pueblo, pero la tierra se abrió su boca y se tragó a los rebeldes. De modo que no quedó nada de ellos, de sus familias, desaparecieron. Los niños pagaron el pecado de los padres. No fueron vistos jamás. Ojo, que los hijos de Korah, los mayores posiblemente, dijeron, no, nosotros no vamos a seguir los pasos de mi papá. Es un rebelde, no estamos de acuerdo. Y por eso tenemos en los salmos canción de los hijos de Korah. Serán salmistas. ¿Por qué sucedió esto en la vida de Korah? ¿Por qué tenemos este ejemplo en las escrituras?
Porque como lo dijo nuestro santo maestro Yahoshua el Mesías, que hipócrita, antes de estar juzgando, criticando al otro, sobre todo a tus autoridades, sobre todo a papá, sobre todo a mamá, o a tus jefes, o al líder, o a tu rabí, a tu moré, a tu roe, a tu zaquén, antes de andar criticándolo, verifica tu vida, antes de andar criticando incluso a la persona, al prójimo en general. Mira tus defectos primero. No juzgues para que no seas juzgado. No significa que no debemos hacer juicio. Debemos hacer juicio. Nosotros hacemos juicio, los que estamos en posiciones de liderazgo. Debemos hacerlo. Muchas veces nos tenemos que tomar decisiones difíciles y esos son juicios. Pero, amados, debemos tener la moral, la ética para hacerlo. Por eso, antes de andar juzgando, criticando a los demás, debemos ver nuestros propios defectos. Dijo el salmista David, pidiéndole al Eterno, líbrame de las faltas inadvertidas. Y en otro salmo dijo, muéstrame mis errores, mis pecados involuntarios. Nosotros tenemos que, o cuando oremos, pedirle al Eterno que nos muestre nuestras actitudes que no nos damos cuenta. Porque el pecado y muchas malas acciones, defectos, son como el mal aliento. El mal aliento muchas veces la persona que lo tiene no se da cuenta que lo tiene. Los demás sí. Y posiblemente una persona con mal aliento se le acerca a otra que tiene mal aliento y entonces empieza a criticarlo, pero no se da cuenta que tiene mal aliento, que él también tiene mal aliento. Y lo podemos parafrasear. Mira, en vez de estar viendo el mal aliento de la otra persona, mira tu mal aliento primero. Verifica tu mal aliento que está fétido, está peor. Entonces, amados, ¿qué pasó con Korah? Korah no vio, no hizo introspección, no tuvo sanidad espiritual, no se relacionó con el Eterno apropiadamente, no buscó la presencia del Eterno y no tuvo nobleza en su corazón, sensibilidad para la voz de nuestro Padre, sino que lo que hizo fue endurecer su corazón y estar pendiente de ser más visto por la gente que visto por el Eterno, de ser más recompensado por los hombres a ser recompensado por nuestro Padre. Que ese no sea tu caso, querido hermano, querida hermana. Porque si no, si tú no analizas tu vida, si yo no analizo mi vida, porque recuerden, yo no estoy fuera de la palabra está para allá y está para acá, me está hablando también a mí. Debemos analizar nuestras vidas. Debemos nosotros procurar siempre corregir nuestras vidas, hacer las cosas que al Eterno le agrada y buscar en nuestro interior. Y si no nos damos cuenta, orar al Eterno, muéstrame lo que a ti no te agrada, Padre, para yo cambiarlo. Ayúdame a seguir el ejemplo digno de nuestro santo maestro Yahoshua. Ayúdame a elevar mi vida a las alturas de manera tal que yo sea capaz de servir a los demás con integridad, con sinceridad, con humildad. Porque en el servicio se perfeccionan los buscadores del Eterno. En la servidumbre se perfeccionan los humildes, pero en los que buscan la recompensa de los hombres, se corrompen los que buscan la grandeza. Por eso, amados hermanos y hermanas, debemos aprender que así como Korah, que no vio su viga, los defectos en él, sino que proyectó sus propias inseguridades. Todo de lo que acusaba a Moshe, todo de lo que acusaba a Aarón y sus asociados, todo de lo que lo acusaban, era lo que ellos tenían en sí mismos. Era lo que ellos portaban en sus corazones. Era lo que ellos tenían en sus pensamientos. Y por eso proyectaban en Moshe y a Aarón sus propias frustraciones, sus propios defectos, sus propias cosas malas que estaban haciendo y que querían hacer. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, amados hermanos, analicemos nuestras vidas. Estamos en un proceso de crecimiento. La palabra debe instruirnos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy en la intimidad? ¿Tengo pecados ocultos? ¿Qué estoy haciendo
que yo sé que no le agrada al Eterno. ¿Cómo estoy en mis negocios? ¿Cómo estoy en la intimidad? ¿Cómo estoy con las redes sociales? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos respetando a nuestras esposas, a nuestros hijos? Hijos, estamos respetando a nuestros padres, nos preocupamos por ellos, oramos por ellos. ¿Qué estamos haciendo? Porque lo primero, a veces los hijos le dicen, yo soy así porque mi papá es así. Y a veces son hijos ya grandotes. Está viendo, obviamente, muchos de esos muchachos son gente inmadura, pero están viendo la paja, la pajita que tiene su papá y no se da cuenta de la viga que hay en su propio ojo. O a veces el papá o la mamá juzga a su hijo o a su hija porque están viendo en ellos una conducta que no es agradable y empiezan a criticarlo, a reprenderlo, a buscar y no se da cuenta que eso es un reflejo de la viga que él tiene en su ojo. Amados hermanos y hermanas, debemos aprender este principio espiritual. Todas estas series son dos enseñanzas que tenemos hasta el día de hoy acerca de lo que es la conversión. Es un tema que cada día nosotros debemos tratar y trabajar y te invito a que las escuches todas, a que entendamos cuál es nuestro propósito y qué es lo que debemos cambiar. Quizás tips de cómo podemos empezar a cambiar nuestra vida de tal manera que agrademos de una manera congruente a nuestro Padre, que realmente seamos personas íntegras, que realmente podamos demostrar que somos luz. Y si tú sientes que te ha hablado esta palabra a ti, que hay algo en ti que tú debes cambiar, que tú sientes que aún hay muchas cosas por mejorar, que te falta formar tu carácter, que te falta alcanzar la madurez, que todavía andas juzgando, criticando, viendo esos defectos en los demás, pero que no te has sentado a analizar tu vida, te invito a que ores conmigo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Padre que está en el cielo que nos ayude y que nos muestre lo que a Él no le agrada. Padre bendito, en este momento nos dirigimos delante de tu presencia. Padre celestial, tú eres nuestro Abba, tú eres nuestro Padre. En ti hemos confiado, Padre bendito, y te pedimos, oh Padre amado, que tú nos muestres nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que nos ayudes a transformar nuestro carácter, a ser personas dóciles, a ser personas mansas, que solamente nos dejemos dirigir y guiar por tu espíritu de santidad. Padre, ayúdanos a ver nuestros defectos, todo aquello que a ti no te agrada, por favor, muéstranos, Padre bendito. Ayúdanos a ser como nuestro Mesías. Padre, necesitamos de tu fuerza, necesitamos fortaleza, pues es grande la meta. Necesitamos parecernos cada día más a tu Hijo. Queremos parecernos cada día más a tu Hijo. Ayúdanos, Padre bendito, pues en ti están nuestras esperanzas. Te rogamos, Padre, que tu espíritu de santidad descienda, Padre amado, sobre nuestras vidas. Descienda ahora, Padre celestial, con más poder, con más fuerza sobre mi vida, para que podamos alcanzar, Padre celestial, a un grado, un nivel en el cual tú te agrades de nosotros. Y así como hablaste y dijiste de Job, Job, un hombre íntegro. Mira mi hijo, Job, un hombre íntegro, intachable. Padre, que así nuestros nombres salgan de tu boca al decir que somos tus hijos y que tenemos una actitud intachable, que nos comportamos a la altura de tu exigencia, de la exigencia de tu sagrada Torah, y que seamos personas humildes, dispuestas a servir antes que criticar, dispuestas a servir antes que quejarnos, dispuestas a servir antes que preocuparnos, dispuestas a servir antes que angustiarnos, porque nuestra paz estará siempre confiada para ti y en ti, Abacadosh. Bendito Padre, no te olvides de nosotros y susténtanos con el poder de tu diestra. Por los méritos de tu Hijo te lo pedimos, oh Padre. Gracias, Abba, por todas estas enseñanzas, porque tu palabra nos ha ministrado. Te rogamos que no nos desampares y que seas tú siempre nuestro refugio. En el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías. Amén de amén. Amados, que el Eterno que es bueno les ayude, les dirija, les conforte y les ministre a cada uno de ustedes. Busquemos cada vez más el reino del cielo y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Transformemos nuestro carácter, vivamos realmente como hebreos, con una relación de pacto,
siendo congruentes con nuestras actitudes, sobre todo y principalmente con los de nuestra casa. Les invito igualmente, mis queridos hermanos, a que compartan esta enseñanza que está publicándose acá en YouTube y que la compartan, que le den like, que le hagan su comentario y que nos ayudes a colocar ese granito de arena para seguir llevando la palabra. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal y de esa manera podrás estar al tanto de cada vez que subimos una enseñanza, algún estudio, alguna información importante referente a las escrituras y al día a día profético que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Por eso, mis amados hermanos, les invito a que nos ayuden. Igualmente te pedimos que ores por este ministerio, por esta congregación, que visites nuestro website www.fortalezads.net, también nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y allí que nos ayudes a compartir la palabra. Tus oraciones son muy importantes para seguir adelante. Amados, te lo pedimos por favor. No nos desampares de tus oraciones. Pídele a nuestro Padre por nosotros, por nuestras vidas, para que sigamos adelante. Porque es arduo, hay que batallar, hay que esforzarse, hay que seguir. Nadie dijo que sería fácil, pero sé que juntos lo podremos lograr de la mejor manera posible. Al igual te pedimos que nos apoyes económicamente con tus diezmos voluntarios, con tus ofrendas, con tus donativos, para ayudar a los más necesitados, a los menos privilegiados de nuestro pueblo y del prójimo en general, pues esa es la responsabilidad que también tenemos. Así que te invito, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, que te hagas partícipe de nuestra causa, de seguir llevando esa voz de alerta a las ovejas perdidas de la casa de Israel y al mundo en general, de que salgan de la gran ramera y de sus hijas, de todos los sistemas corruptos que han lamentablemente corrompido y depravado a este mundo, porque el rey se acerca y debemos preparar a un pueblo para recibir como se merece nuestro Rey en santidad. Así que, amados hermanos que están escuchándome en este momento, como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos. Que el Eterno, que es bueno, les conceda una semana de mucha bendición, y por eso les deseo a todos Shavua Tov, Lekulam, buena semana para todos. El Shaddai Yevarejo Teja, que el Elohim omnipotente te bendiga y te guarde. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Shalom, shalom, amados hermanos.